Buenas tardes. Eh, ¿Cómo están? Espero que estén todos, se encuentren muy bien. Vamos a arrancar la última o la semana número 4 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, este llamado Semana de Integración. Me alegra mucho que ustedes estén conectados esta tarde para cosas que tienen que ver con nuestro módulo que, como verán, o como les dije la semana anterior, es una semana crucial para su aprobación o no, desafortunadamente, de los contenidos de la materia e incluso para subir el promedio o su calificación. Es muy importante porque implica una gran cantidad, es una calificación muy grande, muy amplia, incluido no es tan amplio el foro de integración, pero sí hay un porcentaje un poquito mayor de lo que cotidianamente tendríamos en las sesiones, en las actividades de las semanas pasadas, ¿no? Entonces, repito, los saludo con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar por acá este jueves 17 de septiembre de 2025 para comenzar con la semana número 4, donde la verdad es que tengo bastante información al respecto y donde les vuelvo a insistir que hay algunas cosas del foro, pero bueno, hay cosas del foro que no están haciendo, no están colocando fuentes de referencia. Este, Supongo que habrán visto la sesión, se los puse, les coloqué respuestas personalizadas, pero parece que no está funcionando. Entonces, desafortunadamente pueden ser calificaciones similares a las que tuvieron la semana anterior, con la salvedad de que pues, hay un porcentaje de calificación mayor en este caso, ¿no? Pero bueno, eso ya dependerá un poco de ustedes. Si pueden leer las, lo que les presento en particular, pues ya irán mejorando, me parece, ¿no? Eh, ahí, ahí la sesión. Bienvenidos otra vez a la sesión número 7, que es la penúltima de nuestro módulo. Y ahorita vamos a plantear los objetivos y voy a hablar un poco de temas generales porque si hay mucha información hoy. Me interesa muchísimo o me sigue interesando un montón que ustedes puedan practicar todo esto para entregar el proyecto integrador lo mejor posible, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que vamos a estar muy bien. Si ustedes siguen ciertos lineamientos que me interesan mucho explicar el día de hoy. Eh, el objetivo de nuestra sesión, como vamos a hablar primero sobre eso. Luego los temas de la semana, lo que hay que saber, ya sabemos, ya saben más bien, las reglas de comunicación virtual, aunque no en ese orden, el proyecto integrador y foro de integración, a qué me estoy refiriendo, son los dos componentes de evaluación de esta semana. Lo que se refiere al plagio, que ya no es tan frecuente en la semana número 4, pero todavía sucede. Las actividades de reforzamiento que vamos a trabajar el día de hoy a partir de unos videos también. Las dudas generales y los temas de la sesión número 8, que es la última. Va a ser muy similar a la sesión de hoy. No hay demasiadas salvedades. El único inconveniente que yo alcanzo a notar o que yo alcanzo a percibir es la cantidad de eh, o sea, la atención que ponen para esto y que lo que les voy a presentar es un poquito diferente el material, pero en general las explicaciones serán muy similares y confío en que ustedes puedan resolverlo de la mejor manera. Ahora sí, primero, el- aquí está. El objetivo de la sesión número 4, que como su nombre lo indica es semana de integración, es una semana de integración en el sentido de que o sea, se juntan los materiales más importantes de todas las semanas previas, de las 3 semanas anteriores. Hay muy poco material nuevo y en realidad el material nuevo no afectaría su calificación, pero yo considero que es muy importante que lo conozcan porque les va a permitir tener una perspectiva más amplia de lo que pueden hacer, ¿no? Creo que por ahí es la parte que me intriga un poquito más, ¿no? Les repito, el objetivo de la sesión es que ustedes se familiaricen no con los contenidos nuevos, porque casi no hay, sino con el proyecto integrador y el foro de integración, que son estos dos que están viendo la historieta como creación literaria y el foro que se llama Poesía Digital. El día de hoy, con todo y que fue el día festivo ayer, deberían estar en la segunda o tal vez eh, la tercera participación del foro.
Y me parece indispensable que ustedes puedan revisar esto, porque aquí está. Esta es la evaluación que se le daría a la semana número 4, como ustedes lo pueden ver a continuación. El proyecto integrador tiene un valor de 30%, o sea que si ustedes están más o menos, ahorita deberían tener 7 por 6, 40, deberían tener 52 puntos más o menos en general de todas las semanas anteriores, ¿no? Son 6 actividades de 7%, que son 42 puntos, más 5 de habilidades socioemocionales. Recuerden que ustedes no van a poder visualizar, para los que estén viendo esto, que tampoco probablemente puedan ver plataforma, si tienen alguna duda sobre por qué no pueden visualizar cierta información, es porque no contestaron las encuestas de la semana pasada, tanto de mi desempeño como del desempeño de la plataforma o de la materia en particular. Entonces, si ustedes no contestaron eso, no les va a aparecer el contenido esta semana. Pero pues también obviamente no van a poder ver este video porque no saben que existe el video si no hicieron lo previamente acordado, ¿no? Les decía también que el proyecto integrador tiene un porcentaje de calificación muy alto, es un 30%, eso equivale a 2 semanas completas de evaluaciones de las semanas pasadas. Son cuatro actividades integradoras, lo cual es bastante. Entonces les recomiendo que sí le pongan muchísima atención y que no lo entreguen pues al aventón, como se dice vulgarmente. Es muy importante que pongan atención con lo que tenemos ahora y con lo que ustedes puedan resolver. ¿A qué me refiero esto? A que sigan al pie de la letra las instrucciones que les voy a dar el día de hoy, porque si se pierden una cosa va a ser bastante difícil que ustedes puedan saber exactamente qué es lo que tienen que hacer. Por el otro lado, también el foro de integración deben tenerlo muy en claro y muy en cuenta, ¿no? Entonces, ese es más o menos el porcentaje de calificación que yo les había hablado y que eh, hace que tenga todavía más importancia que ustedes tengan esta información, que sepan este contenido, para que puedan arreglar o ajustar todo lo que tenga que ver con proyecto integrador, con foro de integración. Repito, es miércoles, ayer fue festivo para nosotros, entonces no estuve en plataforma. Sin embargo, creo que ustedes pudieron haber participado el día de ayer y hoy tener su participación número 3. Si no lo hicieron, tampoco es problema, o sea, tampoco deberían preocuparse, sino que ustedes deberían considerar corregirlo. Es decir, si hoy empezaran el módulo, no habría problema, porque serían miércoles 1, jueves 2, viernes 3. Estoy hablando del número de participación, sábado 4 y domingo 5. Entonces eso indicaría que están en tiempo y forma. Sin embargo, si llegan a mañana empezando, ya van a tener un descuento de calificación pues significativo, ¿no? Y si lo hacen el fin de semana, el descuento de participación es muy importante. También me han preguntado algunos, la rúbrica pasada es muy parecida, si no es que igual, con la de la semana número 3, con el foro de integración de la semana número 3 o actividad integradora 6, como ustedes quieran llamarles, igual, donde hablaba de que si no colocan el audio, hay un descuento muy grande. Si ustedes no colocan el audio, hay dos componentes que no se pueden evaluar. Bueno, tres en realidad. No seguiste instrucciones, uno. No colocaste el audio, dos. Y no evaluaste, no puedo distinguir entre el género, entre lo que hiciste y el audio. Por lo tanto, hay un... eh, en el caso de la evaluación, hay un descontrol absoluto de las calificaciones a partir de eso. En el caso del foro, hacerlo el fin de semana también tiene un descuento de puntos bastante grande. Entonces, no lo dejen para el final. Eh, no contesten un solo día. Eso está peor probablemente que contestar el fin de semana. Y sobre todo no lo hagan en una sola participación. ¿No? Es penoso que ustedes consideren que el foro solo se hace en un día cuando nos dice que son 5 aportaciones y yo les he hablado aquí que son una diaria. Entonces, si ponen una de lunes a viernes, ya estarían hoy en la tercera y un par más. Les insisto también, por favor, en que coloquen fuentes de referencia. En todos los casos es obligatorio. Es como una actividad cualquiera, cualquier otra. Incluida la semana 4, tienen que poner de manera obligatoria fuentes de referencia. No basta con que mencionen, por ejemplo, eh, este material del cual hemos hablado. Bueno, no hemos hablado, pero por ejemplo aquí si ustedes ponen el poeta digital y le dan clic, ustedes si leyeron ese y participan en ese, este que están viendo en pantalla, tienen que citar este.
es indispensable que lo revisen, ¿no? No concibo que ustedes solo pongan fuentes de referencia y solo me pongan yo usé tal cosa. No, tienen que ponerlo en APA, porque si no, difícilmente va a concretarse, ¿no? Eh, entonces, más bien yo creo que tendrían que revisar, es esto lo del poeta digital, a que lo que se refiere, y más o menos nos dice cómo se puede descargar, cuáles son los componentes y eh, qué pueden leer, ¿no? Eh, y ustedes pueden practicar incluso cuáles son, o sea, ahora que tenemos como que está en boga hablar de la inteligencia artificial, este no es exactamente eso, pero sí se genera a partir de una serie de comandos que dan pie a un poema, que aunque a ustedes no les pueda parecer literatura, tal vez porque está hecho por una máquina o por un programa, tal vez eso les cambie de opinión. Por eso en el foro he puesto, en el foro Aprendiendo les he preguntado, ¿tú consideras que eso es literatura? ¿Qué es literatura para ti? ¿Y por qué lo considerarías así, no? Entonces, bajo esa mirada, ustedes podrían responder brevemente a qué me estoy refiriendo y a qué es lo que yo busco, ¿no? Entonces les decía, para terminar con esta parte, que ustedes deben colocar fuentes de referencia, es absolutamente obligatorio colocar fuentes de referencia en todas las actividades, sobre todo hay unas donde hay un par de personas, no un par, pero varias personas, más de las que me gustaría mencionar, que solo por ejemplo, en la participación número 3, la que están viendo en pantalla, de la semana pasada, obviamente no son iguales. Dice retroalimenta a un compañero. En realidad, cuando lo retroalimentas, le tienes que decir que estás de acuerdo, si estás de acuerdo o estás en desacuerdo sobre lo que él hace. Evidentemente, tienes que colocar fuentes de referencia. Y me preguntan todo el tiempo, ¿pero qué pongo de fuentes de referencia? Lo que vas a poner tú o lo que vas a colocar tú son qué leíste y qué le podrías recomendar a esa persona en el foro. Si le dices, sí, compañero, me gustaría que es muy importante lo que dices, estoy de acuerdo y de paso te recomendaría A, B y C. Entonces, ¿qué nos habla? Le pueden hacer un resumen y esa es su participación. Eso quiere decir que no solo están cumpliendo con el requisito, que además lo están cumpliendo mal en algunas ocasiones, sino que están llevando a cabo algo más. ¿Qué es ese algo más? Poder buscar fuentes de referencia para cumplir con las habilidades de prepa en línea CEP. Investigar, leer, tomar notas, ser curioso y sugerir cosas y participar, ¿no? Creo que esos componentes les van a ayudar mucho. No se olviden, también cuando retroalimenten a un compañero, voy a hablar de una vez de esto, la primera aportación dice cuál es tu experiencia estética al leer el poema. Ustedes van a leer el poema, van a decir qué es la experiencia estética y tu impresión al saber cómo se había hecho. Ahí es muy importante. Hay un par de personas, me parece, de la semana pasada, que cuando dicen cuál fue tu experiencia estética, me han dicho que ninguna, lo cual está bien, acepto eso, no hay ningún problema, pero no están contestando la otra pregunta, tu impresión al saber cómo se ha hecho. Tienes que poder expresarte, aunque no te haya gustado, tienes que poder expresarte cómo tú pudiste. ¿Qué opinas de cómo se hizo? Entonces puedes investigar, puedes revisar el texto, puedes revisar otros textos similares, ahí vienen otras entradas y las puedes citar. Si no haces eso, es muy complicado que yo te dé los puntos necesarios para esto, ¿no? Entonces nada más aclaro esto. La segunda intervención, ¿crees que esa es una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? Ahí me lo tienes que decir, porque el poema originalmente estaba en zapoteco y entonces ustedes me tienen que decir la traducción al español y si eso ayuda o no ayuda a la fuentes de referencia, ¿no? Perdón, a preservar las lenguas indígenas. La tercera participación, revisa y retroalimenta a un compañero, lo acabo de mencionar. Normas de etiqueta, fuentes de referencia, etcétera, ¿no? La cuarta, tienes que responder lo que dice los poemas generados por la herramienta del poeta digital, que son las que acabamos de abrir, se pueden considerar como textos literarios, es decir, esto que está aquí, que puedes revisar, que puedes descargar, que puedes visualizar, ¿se podría considerar un texto literario? Sí y no, y por qué. Ustedes ya saben qué es un texto literario, ya saben qué es una experiencia estética, ya saben cuáles son las características del género poético en este caso, porque se llama el poeta digital y me lo pueden enmarcar, ¿no? Por eso vimos géneros literarios la semana pasada, esa es la razón.
Pues bueno, aquí y la última participación retroalimenta la aportación de un compañero. También aquí deben colocar fuentes de referencia. Si ustedes le quieren decir a ese compañero que la fuente de referencia es el Poeta Digital y le recomiendan específicamente una parte, se puede, adelante. Entonces estoy hablando de esto primero para que podamos también revisar la rúbrica, ¿no? Que la verdad es que es bastante clara, pero la revisé la semana pasada, pero la voy a revisar otra vez. Vean aquí, por ejemplo, realiza 3 aportaciones, pues va de 40 puntos a 28, nada más por realizar 3 aportaciones. Y si todas están bien, se quedaría con 28, pero si no puede ir abajo. Después, el actitudinal, 70% de las indicaciones. Obviamente, si realizó 3 aportaciones, quiere decir que obviamente atendió el 70% o tal vez menos de las indicaciones que yo di y que se dieron en plataforma. Por lo tanto, de 15 ya van 10 puntos. Entonces ya se le quitaron 12, 22 puntos. O sea, ya lo máximo que puede sacar es 78 puntos, ¿no? Luego organiza la información de manera que dificulta la comprensión, si ustedes no son claros, normas de comunicación en entornos virtuales de aprendizaje, errores de sintaxis, ortografía y redacción. Suponiendo que tuvieran solo 6, pues listo, pero si tienen más, tienen 8 o más, pues ya no van a sacar 77, sino va a sacar 69, me parece. 66. Entonces ahí ya está muy complicado. Y aquí en estos dos rubros que tienen aquí, el colaborativo realiza todas las aportaciones en un mismo día. Por ejemplo, este está penalizadísimo. Proporciona su opinión sobre si está o no de acuerdo, pero sus fundamentos carecen de solidez. ¿Cómo carecen de solidez? Con las fuentes de referencia. Sus aportaciones no promueven el diálogo ni la generación de conclusiones sobre el tema. Es decir, si tú lo contestas, estoy de acuerdo contigo, compañero, esa es la calificación que vas a obtener. La última es, presenta dificultad para expresar que es una experiencia estética, si no me lo puedes decir, no reconoce la importancia, no identifica sus formas de ver y expresar el mundo, no reactiva aprendizajes en la búsqueda de información confiable en Internet, es decir, no coloca fuentes de referencia, aquí se coloca claramente esta parte, y aquí están los equivalentes, ¿no? Si son originales, si no plagió, si no colocó fuentes de referencia. Aquí sí voy a exigir bastante porque es el último foro de integración, número 1. Y segundo, estamos hablando o estaríamos hablando de cuál es la... digamos, están jugando su aprobación, entonces sí voy a ser bastante estricto, tanto en el foro como en el proyecto integrador, sobre todo en el proyecto integrador. ¿Ok? ¿Dudas sobre el foro, Yehuda? Sé que me extendí primero en este, pero me parece muy, muy importante que ustedes lo revisen y que puedan saber cuál es básicamente el asunto con los foros. Y que no olviden, les estoy poniendo probablemente 2 veces durante la semana los lineamientos que les van a permitir aprobar correctamente y con buena calificación el foro de integración de la semana número 4 o actividad integradora, creo que es la 8, 9. La 8 fue, no, la 7, perdón, que sería la que acabamos de revisar. Entonces, básicamente es eso lo que revisamos. Los temas de la semana, como van, que vamos a ver, antes de, ya ahora sí pasando, obviamente lo del foro no es que sea menos importante, pero me parece a mí que se puede explicar mucho más rápidamente que el proyecto integrador. Los temas de la semana es que es una historieta, cuáles son sus características, cómo hacer una historieta y sus temas favoritos, básicamente, ¿no? Entonces, esos van a ser lo que yo consulté o lo que me parece a mí más adecuado sobre lo que tienen que saber esta semana, ¿no? ¿Qué es una historieta? Repito, cuáles son sus características, cómo hacer una historieta y cuáles son los temas favoritos que ustedes van a tener que trabajar o van a empezar a trabajar desde el día de hoy, ¿no? Entonces, con base en eso, me gustaría comenzar planteándoles algunos videos. Antes de eso, perdón, algunos videos, acuérdense, es muy importante y a lo mejor lo voy a repetir varias veces, pero en la plataforma se explica que el proyecto integrador habla de su experiencia en el módulo, pero eso no es suficiente. No solo es su experiencia en el módulo, es obligatorio que además de su experiencia en el módulo, elijan un tema y lo desarrollen también. Las dos cosas tienen que ser hechas. Si hacen solo la experiencia, es incorrecto. Si hacen solo, está incompleto.
Si hacen solo un tema, también está incompleto. Entonces, muchísimo cuidado con ese asunto porque es muy importante que no lo descuiden y que puedan retomarlo y reforzarlo. Van a escoger un tema, vamos a comenzar probablemente el día de hoy, pero me interesa muchísimo que lo revisen, ¿no? Dice la experiencia del módulo 4, o sea, debes decirme de manera personal, ahí sí vale la opinión, sin fuentes de referencia, cuáles fueron los principales retos del módulo 4, cómo empezaste a enfrentarlos, si te fue difícil, si te fue fácil, si ya conocías literatura, desde cuándo no conocías literatura. Algunos no lo han visto desde secundaria, entonces les puede complicar, pero algunos otros sí y les gusta la lectura, les gusta la poesía, les gusta hacer diarios, etcétera. También ahí se vale. Lo que aprendí, tienes que reflexionar también sobre lo que aprendiste en el módulo. ¿Aprendiste algo? Sí. ¿Qué aprendiste? Lo que debes reforzar también de cara al futuro, sobre todo la escritura y la ortografía y redacción, que son dos aspectos que obviamente no nos daba tiempo a revisar, pero que evidentemente nos ayudan muchísimo o nos va a ayudar muchísimo a mejorar en nuestras habilidades para los siguientes módulos. El módulo 5, por ejemplo, que se llama argumentación, pues tiene particular importancia todo este tipo de cosas, poner fuentes de referencia, colocar citas textuales, paráfrasis, lo van a usar en el módulo número 5. Y dice, para la literatura, ¿para qué me sirve? Es una de las reflexiones que deben hacer. La escritura, ¿para qué me sirve? Y luego hacer una especie de autorreflexión sobre su papel en este módulo, ¿no? Es bastante importante que lo hagan y que sepan qué es más o menos lo que hice bien, qué es lo que no hice tan bien y ser críticos con ustedes mismos, ¿no? Las reglas de comunicación virtual, saludar antes de iniciar una conversación, respetar postura de los miembros, escribir correctamente el nombre de la persona, ser claro y cortés, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales, respetar la privacidad de la información, ser breve y conciso y indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación. Es decir, fuentes de referencia obligatorias, no hay vuelta de hoja, no hay vuelta atrás, tienes que colocar fuentes de referencia de manera obligatoria y ahí no hay espacio para la negociación. Entonces, por ahora, bueno, además de eso, voy a hablar del proyecto integrador. Ahora sí voy a empezar a hablar del proyecto integrador oficialmente. Y les voy a decir, el proyecto integrador es una historieta o un cómic de entre 9 y 20 viñetas. Ahorita también voy a dar dar pie a los comentarios o las preguntas que le hicieron en la sesión con la asesora de la didáctica, que me envió a mí a partir de la sesión que se llevó a cabo, me parece que ayer o el lunes, no estoy seguro, o más bien hoy en la mañana, y que trae algunas preguntas que a lo mejor ustedes tienen también o a lo mejor que ustedes hicieron, ¿no? Dice enfocarse en tu experiencia durante el módulo y algunos temas del mismo, por eso lo puse en mayúsculas. Algunos temas puede ser incluso un tema, el cual ustedes se pueden enfocar. Mínimo 9 viñetas, máximo 20. Ahorita vamos a ver qué es una viñeta, vamos a ver un video, que es súper importante para saber esto. Fuentes de referencia obligatorias, es decir, si tú estás utilizando un material de prepa en línea CEP, tienes que colocar a fuerza, forzosamente, esto de prepa en línea CEP, ¿no? Las fuentes de referencia. Y revisar el documento La historieta como creación literaria. Es algo que obviamente vamos a revisar nosotros, pero por otro lado, me parece muy importante que antes de revisar esto, bueno, lo voy a descargar y ya después hablamos un poquito sobre él. Sin embargo, este es básicamente el proyecto integrador. Ahora sí me interesa mucho que ustedes, estos son los requisitos de los foros de integración, que son las fuentes de referencia, que son 5 a 8 renglones, más de 4 días. Es obligatorio colocar esto. Y que son las reglas de la etiqueta y ortografía, que las sigan, por favor, porque frecuentemente hay errores. Revísenlo, ahí nos puede ser útil, muy, muy útil la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo voy a hacer mi historieta? Sabemos más o menos que es una historieta, pero en la plataforma vienen aquí en la semana número 4, viene aquí cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston. Aquí vienen un montón de recomendaciones, bueno, más bien 2 videos que les van a permitir a ustedes saber cuáles son las características de una historieta y qué debe llevar esa historieta. Si ustedes no saben qué debe llevar esa historieta, les va a ser muchísimo, muy difícil
cumplir con los requisitos. Para empezar, deben saber qué es una onomatopeya y por qué debe tenerlo. Deben saber qué es una viñeta, deben saber qué es un cuadro de diálogo, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos videos no sé si lo voy a poner uno hoy y uno el viernes o los dos hoy, no lo sé todavía, pero me interesa un montón que ustedes puedan enfocarse en revisar qué es la onomatopeya. Aquí vienen explicaciones muy básicas que yo espero, porque también les voy a mostrar el día de hoy tres ejemplos de proyectos integradores de generaciones pasadas que me parecieron a mí particularmente destacados o que lo hicieron bien, bien a secos o muy bien o excelentemente bien. En ese caso son calificaciones en su mayoría altas y yo escogí 3 ejemplos para hoy y 3 ejemplos para el próximo viernes, lo cual va a indicarles a ustedes que pueden analizar y sugerir, de hecho es lo que van a hacer, no van a calificar, van a sugerir cuáles son las cosas que estuvieron muy bien y cuáles son las cosas que podrían estar mejor. Eso en función de los textos que van a ver. Entonces, bueno, para enfocarme ya ahorita en el video, tienen que hacer una historieta de 9 a 20 viñetas, 20 máximo, 9 mínimo, con donde ustedes revisen su experiencia durante el módulo 4, más algunos conocimientos de lo que aprendieron durante estas clases. Eso, repito, les va a permitir tener un poco más de idea. Este video les va a ayudar mucho, me parece. Todo lo que aparezca aquí, yo lo voy a revisar como un video. Si no hay onomatopeya, que es lo que están viendo ahí, si no hay viñetas, si no hay diálogos, si no hay división, si no hay estructura, no solo el contenido me interesa, sino todo lo que está afuera, cómo se forma ese contenido, es lo que vamos a ver. Ahora sí, les pongo este video que dura muy poquito, después les explico. Más bien, ustedes me van a tener que explicar aquí, si tienen alguna duda, por favor, porque tienen que hacer su historieta sobre esto. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato como sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero
Su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementaban o complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes. Pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones escritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias. Entonces, bueno, este video tiene bastantes buenos elementos, muy buenos elementos, que les van a permitir a ustedes saber qué es una historieta, saber cuáles son sus partes y saber cómo se revisa y cómo se va a llevar a cabo lo que ustedes hagan. Sé que todavía hay algunas dudas, pero espero que algunas de ellas se despejen lo más pronto posible y solamente les voy a hacer una revisión de lo que van a encontrar en el material de plataforma. Aquí, por ejemplo, les hacen a través de un cómic, les explican un cómic, ¿no? Son herramientas digitales que pueden hacerlo. Aquí viene, por ejemplo, cómo crear un cómic con PowerPoint, pero lo que más me interesa, bueno, aquí vienen fuentes de referencia. Lo que más me interesa aquí, yo les voy a poner, si nos da tiempo, este segundo, que no es tan importante como el que acaban de ver, este que se llama Cómo usar Pinkston. Ese es el que me parece importante. La plataforma sugiere, es muy importante que tengamos en cuenta esa palabra, la plataforma sugiere que hagamos nuestro cómic con la herramienta que se llama Pinkston. Ahora, en realidad es una historieta bastante amable que voy a abrir y que ustedes van a poder revisar. Vean aquí, compartir pantalla, pueden registrarse, pueden iniciar sesión para educadores, para estudiantes y demás. Y pues, si se dan de alta, tienen algunos privilegios. Vean aquí, en realidad es muy sencillo. ¿Cuáles son? El problema es que Pinkston, como tal, cobra una cantidad determinada para que ustedes puedan hacer la historieta y la puedan descargar. Por lo tanto, es necesario que yo les ofrezca opciones gratuitas. De hecho, Pinkston podría ser incluso gratuito si ustedes pueden atender a ciertos lineamientos. Pueden darse de alta, pueden hacer todo lo que tengan que hacer, pueden hacer su viñeta, pueden hacer su historia y demás.
y antes de descargarla le pueden tomar fotografías de pantalla y después pueden hacer una presentación con esas fotografías de pantalla para que sea su historieta. Y eso va a permitir cumplir con los lineamientos. Repito, Pinkston es muy sencillo de usar, es bastante intuitivo y les va a permitir, entre otras cosas, sacar el mayor provecho de sus historias. Pero obviamente, como en todos lados, hay que hacer una especie de planeación para estas historias. Si estas historias no están planeadas, difícilmente vamos a llegar a buen término. Entonces, antes de hacer su historieta, les sugiero que hagan una cuestión general. ¿Qué es una cuestión general? Saber hacer un borrador de lo que van a hacer. ¿Cuántos personajes tiene? ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Va a haber cambio de escenas? ¿Cuántas onomatopeyas van a hacer? ¿Cuántas viñetas voy a lograr? Etcétera. Todo ese tipo de elementos los tienen que revisar y por lo menos garabatear en un papel de tal manera que puedan revisarlo cuando tengan que hacerlo y saber que van por el camino correcto. Entonces, Pinkston es una buena herramienta, pero hay otras que son similares y que son gratuitas. Vienen aquí, por ejemplo, Canva. Canva que si ustedes, bueno, la están viendo, si ustedes buscan, no sé, historietas, les salen un montón de plantillas sobre esto, vean, un montón de plantillas que ustedes pueden utilizar, la escogen y ya de ahí van moviendo las viñetas, la pueden duplicar, es bastante intuitiva y fácil de utilizar. Si usan, pueden usar, miren, hay un montón. Para ser exacto, pues me está indicando literalmente cientos de fuentes de referencia, perdón, de historietas sugeridas. Vean aquí. Pueden mezclarlas si quieren, no hay ningún problema. Algunas sí les piden que un cobro, algunas no. La mayoría no y ustedes pueden usar las que ustedes necesiten, siempre y cuando no sea de paga. Tienen miren, algunas tienen esta plantilla está incluida en tu plan de Canva Educación. Eso quiere decir, si ustedes sacan su cuenta con la terminación .edu, como la tienen ustedes, les va a permitir tener acceso a materiales que si ustedes se dieran de alta con una cuenta normal, no les va a permitir, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de Canva. Luego aquí viene también, otro que se llama diferentes plantillas para crearlo, otro que se llama Make Believes Comics, que es este. Es un poco más básico, no permite hacer tanto, pero les puede ayudar también. Vean aquí. ¿Sí? Eso es donde viene aquí la forma de hacer sus historietas, ¿no? Ustedes tienen que ir diseñándolo de manera intuitiva. Este es un poco más básico, pero igual sirve. Luego viene uno que se llama Witty Comics también, que también es bastante básico, pero que les va a permitir también hacer muchas cosas. Vean, cambiar las escenas, aquí cambiar las escenas, cambiar los personajes, aquí cambiar el otro personaje, ¿sí? Entonces les va a permitir hacerlo en diferentes perspectivas, en este caso diferentes personas, acá podemos ver aquí y podemos seguir avanzando qué palabras quieres que aparezcan y qué tipo de cómic quieres que aparezca, ¿no? ¿Qué dice? Y en realidad es muy fácil y si el mínimo son 6 viñetas, en lo que están viendo en pantalla ya tienen 3 viñetas, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro ejemplo que se llama Witty Comics y viene otro que se llama Storyboard That. Es lo mismo, solo que aquí también cobran un mes por $1 o $1, no sé. También para profesores se pueden registrar y vean, novelas, hojas de trabajo, guiones gráficos. Este también les permite hacerlo de manera gratuita. Solo tienen que darse, digamos, como tener cuidado que lo que hagan sea al final, ¿no? Y sirve para educación. Entonces ustedes lo pueden hacer aparte con base en su educación. Vean, aquí es gratis, siempre es gratis. Hay que probarlo para ustedes. Y también les permite hacer buenos cómics, ¿no? Entonces, Storyboard That es uno que también es muy importante. Y aquí viene cómo guardar tu historieta, cómo compartir la historieta. Y vienen también algunos tutoriales de Pinkston, ¿no? Aquí, por ejemplo, con el caso de Pinkston, una vez que creaste tu cuenta, da clic en el botón crear un cómic que te llevará a la pantalla en formato de cómic, donde debes elegir la historieta. En cualquiera de las alternativas aparecerá una plantilla que permite principiante y avanzado. Seleccionas la situación y los personajes.
La segunda te permite crear personajes que requieras, además de fabricar escenas. En ambos casos, después de seleccionar la situación, puedes agregar la cantidad de viñetas que gustes, ¿no? Pero como les dices, cobran, entonces eso puede ser un problema para algunos. Personalmente yo no les voy a pedir que paguen por algo si hay elementos que lo pueden hacer de manera gratuita, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que yo quería mostrarles sobre las fuentes de referencia. Y ahorita vamos a ver, para ir cerrando con la sesión, tres ejemplos de historietas. Los voy a pasar, no voy a decir nada, solo voy a pasar los cómics, tres, y me gustaría que Jimena y Yehuda, para justificar su participación del día de hoy, pudieran decirme a mí, por favor, eh, qué tiene de bueno y qué le falta mejorar al autor de este cómic o de esta historieta. ¿Ok? ¿Están alguna duda? Yehuda y Jimena, repito, ustedes me van a decir específicamente cuáles son los aciertos que tuvo y en qué podría mejorar, obviamente, de manera muy respetuosa, ¿no? Entonces, pues nada más aclaro esto, ¿va? Espero que no haya dudas y si no, por favor, háganmela saber. Va el primer cómic, por favor. Este es el primer cómic. Lo voy a pasar, repito, no voy a decir nada sobre el texto, pero así empieza. Yo lo voy a pasar, voy a terminar y voy a escuchar, voy a leer sus retroalimentaciones, mejor dicho. No es necesario que lo lean todos, solo es que lo lean de manera general para pasar un par más y que ustedes me vayan dando su retroalimentación. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué le falta hacer? ¿Qué podrían tomar ustedes? Etcétera, ¿no? Creo que también eso es este, importantísimo a la hora de saber cómo hacer el mío, cómo hacer mi propio cómic. Listo, ahí terminó. Ahora sí los leo. ¿Qué es lo positivo de este cómic y qué es algo que tal vez se puede mejorar todavía más? Tratemos, por supuesto, de ver siempre cosas positivas, más positivas que negativas. No es que no las tenga, pero también es importante que veamos lo que me puede ayudar a mí. Es decir, ¿qué opinan del cómic? Dice Yehuda, me gustó porque la información es buena y no es escasa. Lo que no me gustó tanto fue que saturó mucho de onomatopeyas, pero en general le quedó muy bien. Excelente, bien, bien, bien. Muy bien. Te espero, Jimena, y si no lo terminas, voy a pasar al segundo cómic. El segundo cómic, listo. Va. Ese es el segundo cómic. Voy a ir pasándolo, obviamente. Y ahí voy.
Listo, el segundo. Este es el segundo. Los leo. Jimena dice, lo positivo es que tienen los paneles que lo identifican como cómic y tiene una buena información, pero tiene demasiada información que no se alcanza a leer. Bien, eso también me pasó a mí, Jimena. Hay demasiada información que satura. Revisen si este lo hizo un poco mejor o si lo revisó de una manera distinta, ¿ok? Ese es el segundo. Dice, este tiene menos información a comparación del primero. Es más fácil leerlo y tiene una buena información. Lo que siento es que le faltó fueron poner onomatopeyas. Muy bien observado. Pero igual de ahí en fuera le quedó muy bien. Eso de las onomatopeyas puede restarle puntos, Yehuda. Y al otro el exceso de información también. Aunque repito, en general fueron buenos cómics. Me falta Jimena y después vamos al último de hoy con el que lo vamos a cerrar la sesión. Voy con el tercero y último. Ahorita veo si contesta Jimena. Y de todos modos empezamos a pasar el segundo. ¿Ok? Dice, ahora mejoró la forma de acomodar la información y dejó solo lo necesario. Le faltaron onomatopeyas, pero me parece más atractivo que el otro. Vamos con el último. Recuerden, aquí hay experiencias del módulo y al mismo tiempo hay también eh, temas de los que hablamos. Por ejemplo, este de 68 voces, lo hablamos también. Sé que lo estoy pasando muy rápido, pero es importante. Vean, listo. Este es el otro cómic, el último de los que iba a presentarles el día de hoy. Entonces, este es el que me gustaría que hicieran la opinión para cerrarlo. Es decir, para revisarlo e irnos y terminar con la sesión de hoy. Dice... Ay, no. Los espero para cerrar con esto. Dice, es un estilo completamente diferente a la comparación de los anteriores. En lo personal fue mi favorito. Es un cómic de Marvel.
Se ve que tiene buena información, pero le faltan onomatopeyas. Bien, ya que igual he visto que en cómics de Marvel hay bastantes onomatopeyas. Sí, eso refleja cosas. Siento que son demasiadas imágenes y no se nota mucho cuando comienza un panel o cuando termina. Ok, también eso es una buena observación, Jimena. Tal vez debió haber hecho un poquito menos de viñetas, como lo dicen. Entonces, bueno, esos son básicamente los que le quería presentar. Les voy a presentar otros 3 o 4 el próximo viernes, más el otro video, más algún poco de material que tengo para nuestra sesión número 8 y última del módulo. Les agradezco mucho haber estado acá, obviamente su participación está acordada, la voy a poner en un momento. Y les agradezco, repito, mucho de haber estado en este miércoles 17 de septiembre de 2025. Textos y visiones del mundo, semana número 4, semana de integración, sesión número 7. Muchas gracias por haberme acompañado esta tarde. Y si tienen dudas, por supuesto, pueden recurrir a los canales tradicionales que son el correo electrónico o bien mensajes directos en la plataforma a través del cómic. Y les agradezco mucho haber estado aquí. Que estén muy bien y nos vemos el viernes. Adiós.